Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1519, cuando Miguel Ángel tenía casi 35 años, por primera vez se involucró en un proyecto de arquitectura, la fachada de la iglesia de San Lorenzo. Miguel Ángel se había formado esencialmente como escultor. Bien es cierto que también dominaba la pintura. Pero cuando llegó a la arquitectura, sus conocimientos arquitectónicos eran relativamente limitados. De ahí que procedió a considerar que la arquitectura en realidad era una escultura gigantesca. Y así sería como llevaría a cabo los numerosísimos proyectos arquitectónicos que iba a desarrollar durante las siguientes 4 décadas y media. El resultado es que Miguel Ángel fue capaz de establecer una cantidad de soluciones formales, puesto que no se metió en cuestiones de técnicas constructivas, una serie de soluciones formales, insisto, que van a marcar la creación arquitectónica no solamente de su tiempo, sino de los siglos venideros. En gran medida va a ser muy difícil para los arquitectos de los siglos XVII o XVIII poder proponer nuevas soluciones formales que a Miguel Ángel no se les hubiera ocurrido antes. Y de esta manera, el divino Miguel Ángel quiso demostrar que era capaz de crear un repertorio tan amplio de soluciones que inevitablemente, por generaciones y generaciones, los arquitectos tendrían que mirarle a él. En 1418, el prior de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, construida en la antigüedad tardía y muy reformada durante los siglos XI y XII, solicitó al gobierno de la ciudad permiso para derribar una serie de casas con objeto de ampliar el templo. Esta operación había de ser financiada por un grupo de ricas familias florentinas, pero desde 1421 solo los Medici, encabezados por Juan de Medici, asumieron el pago de la mayor parte de los trabajos. Impusieron entonces como arquitecto de la obra a Filippo Brunelleschi, quien ya estaba trabajando para los Medici en la capilla que les correspondía a estos dentro de San Lorenzo, hoy conocida como la Sacristía Vieja. Brunelleschi puso manos a la obra diseñando un templo nuevo que se ajustaba a las formas clásicas que él mismo acababa de recuperar en el pórtico del Hospital de los Inocentes. Recordemos el uso de las proporciones y los elementos propios de la arquitectura clásica. ¿Cuáles son esas proporciones clásicas? Ya las dejó bien definidas Vitruvio: la relación entre las partes y las partes y las partes y el todo. Expliquemos esta frase. Tomemos una columna y dentro de la columna su diámetro. La altura del fuste de la columna puede ser el equivalente a una cantidad dada de diámetros, por ejemplo, 5. Por encima del fuste está el capitel, cuya altura puede ser el equivalente a medio diámetro, y por encima del capitel, el entalamento, que puede tener la altura de otro medio diámetro. De esta manera se cumple la relación entre las partes y las partes. Si luego hacemos la suma total, el fuste más el capitel más el entalamento, es decir, el todo, es igual a una suma cerrada de diámetros de la columna, de todas las partes de esa columna. En el ejemplo que estamos viendo, 6 diámetros, los 5 del fuste más el medio diámetro del capitel y el otro medio del entalamento. Esta forma de proporcionar un edificio no tiene en cuenta el tamaño de las personas. La altura media de una persona no se puede establecer en diámetros de columnas. Habrá columnas más estrechas y columnas más anchas. Por tanto, las estrechas serán más bajitas y las anchas más altas. En ocasiones, la altura de una persona puede equivaler a un diámetro si la columna es muy ancha, o a 6 si la columna es muy estrecha. Sin embargo, para nuestro ojo, esa relación equilibrada entre las partes y las partes y el todo funciona. Nos han educado, a nuestra vista, para que busquemos determinadas relaciones de proporción entre las partes y el todo de un edificio clásico.
Y vamos a poner un ejemplo en el que estos principios se alteran. Los edificios antisísmicos de la antigua Guatemala, como el edificio de la municipalidad de mediados del siglo XVIII, ahí las columnas se construyeron especialmente gruesas para aguantar los terremotos. El resultado es que el diámetro de la columna es muy ancho y la cantidad de diámetros en la altura de los fustes muy pequeña, 2 diámetros. Por lo que a nuestros ojos esas columnas parecen enanas y gordas en vez de altas y esbeltas, que es la proporción a la que estamos acostumbrados. Y eso pese a que son columnas mucho más altas que cualquier ser humano y que estas personas pueden discurrir por los pórticos de la municipalidad antigüeña sin golpearse la cabeza. Pues bien, Brunelleschi recuperó este tipo de proporción clásica y la plasmó con los elementos más habituales de la arquitectura romana imperial. Órdenes como el dórico, el jónico y el corintio, el arco de medio punto, el frontón. Lo recuperó en el Hospital de los Inocentes, cuya obra inició en 1419, y volvió a emplear esa forma de diseño en San Lorenzo a partir de 1421, tanto en la Sacristía Vieja, la primera capilla funeraria de los Medici, como en la propia iglesia, que fue demolida y totalmente reconstruida. Pero para cuando Brunelleschi murió en 1446, las obras no habían concluido. El nuevo patriarca de los Medici, Cosme el Viejo, encargó la continuación de los trabajos a Michelozzo, quienes tampoco, ni Cosme ni Michelozzo, lograron ver concluir las obras, hasta el punto de que cuando la iglesia fue consagrada en 1461, la fachada no estaba rematada y así se ha quedado hasta la actualidad. Con todo, en 1518, el Papa León X, Medici, que era a su vez el señor de Florencia, lanzó un concurso para terminar esa fachada, concurso que ganó Miguel Ángel, quien de esta manera, por primera vez, se lanzó a diseñar un proyecto arquitectónico. Miguel Ángel asumió el reto como si de una escultura gigantesca se tratara. La fachada era un plano sobre el que el maestro dispondría los elementos clásicos que había reactivado Brunelleschi un siglo atrás. Había algunos limitantes. En el nivel inferior estaba la puerta principal y las 2 de las naves laterales. En el nivel superior, la ventana que iluminaba la bóveda de la nave central. A partir de ahí, Miguel Ángel dispuso la composición: una portada de 4 columnas que sobresalían de la fachada en la puerta central y una galería de pilastras por encima de esta portada enmarcando la ventana de la nave. Todo rematado por un frontón. Luego volvió a jugar con la volumetría de las columnas que sobresalían de la fachada en los extremos, con 2 parejas columnas pilastras en cada extremo. Las fachadas renacentistas, hasta entonces, como la de Santa María Novella en la propia Florencia, diseñada por Alberti hacia 1456, habían sido demasiado planas. Miguel Ángel fue capaz de darle más volumetría, más resalte. Como decíamos antes, generó una escultura de grandes dimensiones. Pero además, Miguel Ángel mostró que había entendido la lección de proporciones que había recuperado Brunelleschi. Las columnas del nivel inferior de mayor diámetro son más altas. Las pilastras del nivel superior, más delgadas, son más bajas. Pero mantiene las alturas gracias a los pedestales de las pilastras, más grandes que los de las columnas. Obviamente, para un hombre como Miguel Ángel, obsesionado por la figura perfecta que una y otra vez quiso mostrar en sus esculturas y pinturas, esa necesidad de la proporción perfecta en arquitectura parecía obligada. Sin embargo, la fachada de San Lorenzo, que nunca llegó a hacerse, fue una solución relativamente simple para un genio creador como Miguel Ángel, que en la misma iglesia de San Lorenzo hubo de enfrentarse a su siguiente proyecto arquitectónico.
la nueva capilla funeraria de los Medici, la Sacristía Nueva, en donde trabajó de forma intermitente entre 1520 y 1534, y que había de completar la capilla previa, la Sacristía Vieja, obra de Brunelleschi. De esta manera, por segunda vez, Miguel Ángel había de cerrar el trabajo de ese otro genio creador que había sido Brunelleschi. Por supuesto, Miguel Ángel aprovechó para estudiar aún más a conciencia a Brunelleschi, aprovechar los aciertos de este y superar aquellos puntos donde Brunelleschi flaqueó. La principal lección que extrajo Miguel Ángel es que en un mismo espacio podía haber diferentes órdenes, es decir, composiciones con proporciones variadas. La capilla en su conjunto tenía una proporción. Los vanos de la capilla, las ventanas, las puertas, tenían otra proporción. Las hornacinas para las esculturas de los enterrados, otra, y aún las propias tumbas tenían su propia proporción. Había que saber moverse en el tránsito entre proporciones. Por ejemplo, Brunelleschi había colocado un inmenso arco de medio punto por encima del altar de la Sacristía Vieja, soportado por los dos cuerpos donde están las puertas de la capilla. El resultado fue un tanto desproporcionado, pues el arco parece excesivo para el espacio que cubre. Miguel Ángel fue más sutil. Hay un arco con su ático soportado por dos cuerpos que contienen las puertas de las capillas, pero un arco equilibrado para el espacio que cubre. Por encima del ático de ese arco se desarrolla un nuevo arco, mucho mayor, que sirve de soporte para la cúpula de la Sacristía Nueva. Logró, por tanto, una sutil gradación de los elementos que Brunelleschi no supo resolver, pero que Miguel Ángel consiguió precisamente tras entender dónde se había equivocado Brunelleschi. Con todo, hemos de reconocer que la mayor parte de los visitantes de la iglesia de San Lorenzo acuden para ver las esculturas funerarias que Miguel Ángel hizo en la Sacristía Nueva, sobre todo las de Giuliano II y Lorenzo II, hijo y nieto de Lorenzo el Magnífico, respectivamente. Pero sin quitarle un ápice de valor a estas estatuas, en ellas, Miguel Ángel no mostró grandes novedades respecto a otras esculturas previas ampliamente conocidas, como la Piedad Vaticana o el David, mientras que fue en la arquitectura donde en esos años el maestro estaba poniendo empeño por ser realmente creativo. En 1527, en el momento del saqueo de Roma, Miguel Ángel estaba volcado de lleno en la Sacristía Nueva, proyecto que abandonó temporalmente, mientras duró su colaboración con los republicanos anti-Medici que dominaron Florencia entre 1527 y 1530. Pero además, Miguel Ángel había recibido otro encargo para San Lorenzo por parte de León X, la Biblioteca Laurenciana, cuyos primeros diseños fueron de 1519, pero cuyas obras no comenzaron hasta 1524, cuando ya era Papa Clemente VII, también de la familia Medici y también señor de Florencia. Si las obras de la Sacristía Nueva avanzaron lentamente, las de la biblioteca fueron aún más espaciadas en el tiempo, hasta el punto de que cuando Miguel Ángel se marchó a Roma en 1534, si la Sacristía Nueva quedó casi completa, los trabajos en la biblioteca, por el contrario, se demoraron aún por décadas, aunque Miguel Ángel desde Roma fue quien siguió enviando los planos y maquetas de las obras a realizar. La biblioteca se colocó en un nivel por encima del segundo piso del claustro de San Lorenzo. Para acceder a la misma, se habilitó un vestíbulo, el Ricetto, entre el segundo nivel del claustro y la biblioteca propiamente dicha. Probablemente uno de los espacios donde Miguel Ángel más imaginación puso en el momento de desarrollar su arquitectura. El Ricetto presentaba dos grandes contratiempos. De partida, era un espacio pequeño que solo servía para colocar la escalera. Pero además, el maestro tuvo que levantar un piso suplementario donde colocar las ventanas que iluminaban ese espacio, que de esta manera se convirtió en un hueco alto y estrecho. ¿Cómo lograr mantener las proporciones clásicas en un lugar que era claramente desproporcionado? Miguel Ángel lo resolvió creando un orden principal a la altura de la propia biblioteca, un segundo orden
para la ventanería que iluminaba el conjunto y en la parte inferior prescindió del orden, ayudado por la propia presencia de la escalera que colmataba todo ese espacio. Es más, diseñó una escalera gigantesca precisamente para llenarlo todo. El orden principal, ya lo vimos en la Sierra de Historias dedicada a la obsesión por la genialidad de Miguel Ángel. El maestro, sabiendo que el espacio era muy estrecho, en vez de poner columnas adosadas que iban a estrechar aún más el vestíbulo o pilastras pegadas a la pared, que no tendrían ese volumen tan querido por Miguel Ángel, este optó por agujerear los muros y encastrar ahí las columnas. Desde el punto de vista estructural era absurdo vaciar un muro para volver a rellenarlo. Pero Miguel Ángel no seguía una lógica meramente funcional, sino puramente estética. Y su apuesta sirvió, pues logró encajar un orden bien proporcionado y con volumen, escultórico, sin reducir el espacio del richeto. Aún fue más lejos con la escalera propiamente dicha. Conservamos numerosos bocetos de esa escalera, en donde se muestra cómo Miguel Ángel pasó años, décadas, a la búsqueda de lo que para él había de ser la escalera perfecta, y fue hasta 1559 cuando por fin envió el modelo a realizar por parte de Bartolomeo Amanati, que fue el encargado de ejecutar la obra. La escalera está conformada por un cuerpo central con los escalones curvados, cuerpo central que lleva hasta la entrada de la biblioteca. Tanto desde abajo como sobre todo desde arriba, la disposición curvada de los peldaños puede recordar a una fuente, sugiriendo un singular movimiento descendente. Es decir, Miguel Ángel creó una escalera que invitaba a los usuarios a bajar por ella. Para completar ese tramo central, puso dos tramos más, uno a cada lado, de escalones rectos más tradicionales y que parecían más adecuados para el uso de toda escalera, que es permitir el acceso a un piso superior. Pero estas escaleras laterales no llegaban hasta arriba, se detenían en un tramo previo, volcando sobre la escalera central y generando así un extraño movimiento de subir por los lados, llegar a medio camino y acceder a esa escalera central que invitaba a bajar. Por supuesto, Miguel Ángel propuso un juego sutil de formas arquitectónicas. La arquitectura es la parte rígida de la construcción. Sin embargo, con esa sutilidad, el maestro buscó un dinamismo de algo en principio estático, adelantándose en varias décadas a los juegos de perspectivas, curvaturas y movimientos que desarrollaron los llamados arquitectos barrocos. En ese momento, Miguel Ángel ya había decidido que a la vez que trataba de conseguir una arquitectura perfecta, en paralelo con su obsesión de figuras humanas perfectas neoplatónicas, además iba a hacer una arquitectura inesperada, un derroche de creatividad que obligase a los arquitectos del futuro a estudiar sus trabajos para entender por dónde podían ir las novedades creativas. En 1534, Miguel Ángel se trasladó definitivamente a Roma, llevado por Clemente VII para redecorar la cabecera de la Capilla Sixtina, donde el maestro pintó el Juicio Final. Cierto que ya bajo la supervisión del nuevo papa, Paulo III Farnesio, que había sido nombrado en octubre de 1534 tras la muerte de Clemente VII. Poco después, Paulo III le encargó a Miguel Ángel un nuevo proyecto, la reforma de la Plaza del Capitolio. De esta manera, el artista toscano había de enfrentarse por primera vez ya no a un edificio, sino a toda una intervención urbana, por tanto, con unas dimensiones gigantescas. De partida, la idea era resituar la estatua de Marco Aurelio. Esta escultura ecuestre en bronce, datada del siglo II después de Cristo, del emperador Marco Aurelio, se había salvado de ser fundida durante la Edad Media ante la creencia de que el representado era Constantino, considerado como el primer emperador cristiano, hasta el punto de que estuvo emplazada frente a la iglesia de San Juan de Letrán, recordemos, la catedral de los papas como obispos de Roma. Pero a mediados del siglo XV se logró demostrar que el retratado no era Constantino, sino Marco Aurelio, de modo que se abrió un debate de dónde emplazarle,
pues había perdido su valor religioso. Tras casi un siglo buscando el emplazamiento, Paulo III consideró que era adecuado situar la estatua en la plaza del Capitolio, frente al Palacio de los Senadores, la sede del poder municipal de Roma. Fue entonces cuando el Papa le pidió a Miguel Ángel que aprovechase la ocasión para reacondicionar toda la plaza. Miguel Ángel entendió que era el momento de hacer una plaza armónica en esa su obsesión por lograr obras de arte perfectas. Para ello, estableció un eje que, partiendo de la entrada del Palacio de los Senadores, se dirigía hacia el noroeste, buscando la bajada de la colina. Justo frente al Palacio Senatorial, habilitó la plaza trapezoidal que terminaba en la escalinata que descendía hasta el pie del cerro. La fachada del Palacio Senatorial fue reformada. Siguiendo la lección aprendida en el Ricetto de la Biblioteca de San Lorenzo, el acceso al palacio quedaba un nivel por encima de la plaza. En esa diferencia de altura, Miguel Ángel situó la escalinata doble que ocupaba todo ese nivel inferior y luego, ya al llegar a la entrada, creó un orden colosal que abarcaba todo el edificio, aunque éste se dividiera en dos pisos, el de esa entrada y el de la ventanería superior. Por tanto, en esos espacios urbanos, todo edificio que pretendiera ser proporcionado había de tener al menos dos órdenes: el colosal, que abarcaba todo el edificio y que se completó con una cornisa muy volada, acorde con el tamaño en este caso de las pilastras de ese orden colosal, y luego un orden menor vinculado a los vanos por donde circulaba la gente. De esta manera se combinaba la proporción gigantesca de la ciudad y sus edificios con una proporción más humana de los lugares por donde realmente caminaban los transeúntes. Esta idea del orden colosal ya había estado presente en proyectos anteriores a este trabajo de Miguel Ángel. Parece ser que ya lo planteó Brunelleschi en 1440 para el Palacio de la parte güelfa en Florencia, aunque no llegó a desarrollarse. Alberti, en San Andrés de Mantua, realizó un orden colosal a partir de 1472, aunque no supo balancearlo con ese otro orden más humano. Pero lo más probable es que Miguel Ángel tomase la idea de ese doble orden colosal y humano de la Villa Madama, un palacio de recreo encargado por León X a Rafael. Las obras de esa Villa Madama comenzaron en 1518, pero quedaron interrumpidas con el saqueo de Roma, cuando los asaltantes se cebaron especialmente con este palacete, del que solo se conserva una pequeña parte de lo que se había proyectado inicialmente. En cualquier caso, que Miguel Ángel estableciera ese orden colosal en la plaza del Capitolio, de los lugares más públicos de Roma, fue el espaldarazo definitivo para el éxito del mismo. Además de la reforma del Palacio Senatorial, Miguel Ángel abordó los lados inclinados de la plaza trapezoidal. Al sur estaba el Palacio de los Conservadores, los magistrados que auxiliaban en el gobierno de la ciudad. Aquí Miguel Ángel se limitó a proyectar una nueva fachada, cubriendo el palacio preexistente, y volviendo a combinar el orden colosal con esos otros órdenes menores, más humanos, aunque siguen siendo de gran envergadura. En el lado norte de la plaza, directamente, diseñó una fachada nueva, simétrica a la del Palacio de los Conservadores, que había de tapar la Basílica de Santa María in Aracoeli. Esta fachada forma parte de lo que hoy conocemos como Palacio Nuevo, pero en el diseño inicial de Miguel Ángel solo había previsto la fachada, y nada más para conseguir esa idea de crear una plaza simétrica. En la arquitectura contemporánea es habitual criticar este tipo de supuestas deshonestidades arquitectónicas cuando la fachada no corresponde con el interior. Por ejemplo, al rehabilitar determinados edificios y la ordenanza municipal exige mantener la fachada histórica, aunque el interior sea completamente vaciado y rehecho. O sencillamente, cuando se levanta una fachada para tapar un descampado o un predio sin construir. Esta deshonestidad se denomina fachadismo, e insisto, son muchos los arquitectos contemporáneos que se oponen al fachadismo. Si el edificio ha de ser rehecho, la fachada ha de estar de acorde con la nueva construcción. Sin embargo, los enemigos del fachadismo olvidan la lección magistral que Miguel Ángel impartió en la plaza del Capitolio.
por encima del espacio edificio y en esencia sus interiores, aprovechables por los dueños y usuarios de ese edificio, está el espacio ciudad, la calle, la plaza, el área pública, que empleamos todos. Merece la pena que ese espacio público sea lo más armonioso, lo más bello posible, para que la vida pública sea agradable. ¿Eso puede exigir que un edificio moderno quede tapado por una fachada histórica? Sí, porque la vida del espacio de ese edificio no puede depender de los acabados formales de su envolvente, pero una envolvente que altere de forma radical el espacio público sí afecta a la vida de todos, comenzando por aquellos que cada día entren al edificio en cuestión desde esa calle alterada. Obviamente, los enemigos del fachadismo no lo hacen por esa supuesta honestidad arquitectónica, sino por pura vanidad. Si he construido un edificio nuevo, quiero que todo el mundo sepa que allá estuvo mi diseño. Si queda escondido detrás de una fachada histórica, mi ego queda reducido. De nuevo, la lección de Miguel Ángel en la Plaza del Capitolio fue que había de primar la belleza del espacio público. Y aún hubo una lección última. Como hemos dicho, la plaza tiene forma de trapecio alargado. Cuando subimos la escalinata que lleva a la plaza, el trapecio se va abriendo hacia la fachada del Palacio de los Senadores, que de esta manera da la sensación de ser aún mayor de lo que es, una idea potenciada por el diseño del suelo que Miguel Ángel proyectó, ese óvalo que contiene una estrella alargada que de nuevo nos lleva hacia el Palacio Senatorial. Un juego óptico que tendría gran predicamento en los siglos siguientes. Después de todo, no hemos de olvidar que frente a la fachada del Vaticano, Bernini, a partir de 1657, también situó una plaza trapezoidal alargada que se abría sobre la basílica. No ha de sorprendernos. Aunque Miguel Ángel completó el diseño de la Plaza del Capitolio en vida, las obras se prolongaron durante siglos. Es cierto que la escalinata del Palacio Senatorial sí pudo llegar a verla Miguel Ángel, pero el Palacio de los Conservadores lo concluyó Giacomo della Porta en 1568. El Palacio Nuevo lo terminó Carlo Rainaldi en 1663, y el pavimento de la plaza no se puso hasta comienzos del siglo XX, a partir de un grabado de Etienne Dupeyrac de 1568 que retomaba los diseños de Miguel Ángel. Porque, como estábamos viendo, esa fue una de las constantes de los trabajos arquitectónicos de Miguel Ángel. Dejó diseñados casi todos. No los vio construir en vida, pero quienes los remataron trataron de ser lo más fieles posibles al maestro. En octubre de 1546 murió Antonio da Sangalo el Joven, quien había sido director de las obras vaticanas desde 1520. Inicialmente, Giulio Romano fue nombrado como nuevo director, pero murió a los pocos días, y fue entonces cuando el Papa Paulo III le confió las obras a Miguel Ángel, quien por entonces ya tenía 71 años y acababa de superar una grave enfermedad. Todo apuntaba a que ese nombramiento, codiciado desde hacía décadas, llegaba tarde. Pero a Miguel Ángel aún le quedaron 18 años de vida, donde decidió llevar sus ideas arquitectónicas hasta límites insospechados. De partida, había que rematar el Palacio Farnesio, la residencia de la familia del propio Papa Paulo III, que ya había proyectado y construido en parte Antonio da Sangalo el Joven. Así, Miguel Ángel se encontró con un edificio muy avanzado, en donde la fachada se organizaba en 3 niveles superpuestos, cada uno con su orden. No había sitio para el orden colosal tan querido de Miguel Ángel, pero este lo resolvió construyendo una cornisa con un voladizo gigantesco. De este modo, si bien el orden colosal no aparecía en forma de gigantescos fustes, sí quedó presente gracias a esa cornisa volada. Algo parecido le ocurrió con la gran obra de San Pedro del Vaticano, donde pese a la lentitud de su construcción ya estaba avanzada. En el origen de este proyecto, Bramante había propuesto una cruz griega inserta dentro de un cuadrado. El centro de la cruz griega estaría rematado por una cúpula de grandes dimensiones. El proyecto de Bramante se vio alterado por Rafael y Sangalo, cuando incorporaron un tramo en el lado de la cruz donde había de estar la fachada principal. Miguel Ángel consideró
que Rafael y San Galo habían traicionado el proyecto inicial de Bramante, de planta central y por tanto perfecto neoplatónico. Ya vimos en la Sierra de Historias, dedicada a Bramante en el Vaticano, cómo este arquitecto no compartía esa visión neoplatónica, pero a Miguel Ángel no le importó, obsesionado con sus propias fobias y filias filosóficas. De modo que el maestro decidió replatonizar el Vaticano. Para ello, volvió a la planta de cruz griega dentro de un cuadrado, sin más añadidos, todo cubierto por la cúpula más grande que pudiera imaginarse, lo que le llevó a reforzar los 4 pilares que habían de soportar esa cúpula. Del Vaticano de Miguel Ángel, en esencia, lo que se conserva es esa gigantesca cúpula, que no llegó a ver construida, pues la completó Giacomo della Porta en 1590. En cuanto a la planta neoplatónica, desapareció, al construirse la gran nave oriental que le añadió Maderno a comienzos del siglo XVII. Es curioso, la Basílica de San Pedro no deja de ser una iglesia católica, que por tanto necesitaba una planta longitudinal para celebrar la liturgia. El empecinamiento de planta central de Miguel Ángel no podía ir más allá de un mero deseo. Aún viviendo 1000 años, Miguel Ángel habría terminado por generar ese espacio longitudinal, con una cabecera para el altar remarcada y un espacio alargado, quizás la propuesta de San Galo, para los fieles. Con todo, Miguel Ángel no cesó en su empeño de crear iglesias con plantas formales que buscasen la centralidad. Así, en 1559, para la nueva iglesia de San Juan de los Florentinos, presentó varios diseños en donde combinaba 2 cruces griegas que se cortaban en diagonal. En este caso, Giacomo della Porta, que una vez más tuvo que concluir la obra, optó por una planta basilical sin más, que fue la que realizó en 1602. En la Basílica de Santa María la Mayor, los cardenales Guido y Alejandro Sforza le pidieron en 1562 a Miguel Ángel un diseño para la capilla familiar de esos Sforza. El maestro propuso un espacio de planta rectangular oblicua, más ancha que larga, rematada en sus lados por ábsides elípticos, mientras el espacio para el altar mayor sería un cuadrado. En ese mismo año de 1562, Miguel Ángel recibió el encargo de levantar la iglesia de Santa María de los Ángeles en el interior de las termas de Diocleciano, donde se limitó a acotar una serie de espacios dentro de las ruinas, generando una nueva planta oblicua, más ancha que larga, muy compartimentada por los diferentes ábsides heredados de las termas. En todos estos casos, el uso de los espacios terminaba por ser longitudinal. Es decir, los fieles se ordenaban mirando al altar situado en el fondo de la iglesia, lo que provocaba que parte de los espacios quedaban sin uso. Por mucho que Miguel Ángel se obsesionase por esa búsqueda de la planta central, la función litúrgica longitudinal terminaba por imponerse. Eso sí, a cambio, Miguel Ángel mostró las múltiples posibilidades de estas plantas formales oblicuas, curvadas, contracurvadas, que habían de ser tan del gusto de los arquitectos del siglo XVII. Esta experimentación arquitectónica llegó a su culminación en la Porta Pía, una puerta nueva abierta en la muralla de Roma, al noreste de la ciudad. Miguel Ángel presentó en 1561 varios proyectos al Papa de entonces, Pío IV. Todos ellos, en palabras de Vasari, que narra el hecho, tan extravagantes como hermosos. Pío IV se limitó a elegir el más barato y su construcción concluyó en 1565. A pesar de que la Porta Pía ha sufrido numerosas reparaciones a lo largo de su historia y que hay muchos detalles que pueden ser añadidos, la idea general de lo que vemos hoy es de Miguel Ángel, con esa combinación de puertas conteniendo puertas, rematadas por frontones quebrados, que contienen nuevos frontones quebrados. Sí, como dijera Vasari, un proyecto extravagante que iba más allá de esa lectura cuidadosa del mundo clásico que había propuesto Brunelleschi a comienzos del siglo XV y que había empleado el mismo Miguel Ángel en su primer proyecto arquitectónico, la fachada de San Lorenzo. Probablemente Miguel Ángel pudo pensar que serían sus extravagancias, más que su búsqueda de la belleza perfecta neoplatónica, lo que podía sobrevivirle. Y es que,
en la última sesión del Concilio de Trento, a comienzos de 1563, que versó sobre el arte sagrado, se habló de la necesidad del decoro de ese arte. No se prohibió el desnudo, pero sí se invitó a evitarlo en lugares inadecuados. Un mes más tarde, en enero de 1564, se decidió que los desnudos del juicio final, los que había pintado Miguel Ángel en la Sistina, habían de ser cubiertos, una tarea que llevaría a cabo sobre todo Daniele da Volterra, lo que le valió ganarse el sobrenombre del Braguetone, una labor con la que se puso en 1565, cuando ya Miguel Ángel había muerto, aunque el maestro fue consciente de cuál iba a ser el destino de sus aparentes cuerpos perfectos. Esa condena emitida, como decimos, en enero de 1564 a una de sus obras más significativas, no impidió que Miguel Ángel siguiera trabajando en la Pietà Rondanini, donde volvió a mostrar todo su ideal neoplatónico de cuerpos perfectos. Y siguió trabajando hasta el 15 de febrero, pero no logró terminarla. 3 días después, y cuando estaba cerca de cumplir los 89 años, el 18 de febrero de 1564, murió Miguel Ángel Buonarroti. Lo hizo en su modesta casa, hoy desaparecida, situada al pie de la colina capitolina, es decir, al lado de aquella magna obra de urbanismo que fue la Plaza Capitolina. Muy pronto comenzaron los homenajes y las autoridades florentinas negociaron con el Papa para cumplir la voluntad de Miguel Ángel de ser enterrado en la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Allí, nada más entrar en la iglesia, en la nave lateral derecha, Giorgio Vasari diseñó el mausoleo para Miguel Ángel, replicando en gran medida muchas de las soluciones escultóricas y pictóricas que el propio maestro había utilizado en las tumbas que él mismo había proyectado. Un mausoleo clásico que no impide que Miguel Ángel, hombre contradictorio donde los hubiese, al lograr que se cumpliera su última voluntad, él, que había sido uno de los artistas más destacados del Renacimiento, consiguió quedar, por la eternidad, en la última gran iglesia gótica de Florencia. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.